Vamos a abrir la Biblia en Romanos 8:31. Ya la tienes porque ya lo leímos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Importante que nosotros sepamos que tenemos un Dios amoroso. María Navas, en Buenos Aires, se preparó para ir al hospital. Su hija Antonia, de 17 años de edad, agonizaba producto de un problema del corazón y solo un trasplante la podría salvar. María se arregló bien el cabello, se puso su mejor vestido, los zapatos más nuevos que tenía y antes de vestir prendió en su blusa una extraña nota. Decía: dono mi corazón para mi hija Antonia. A los médicos ya les había dicho: si yo muero por algún accidente o lo que sea, quiero que mi corazón sea para mi hija Antonia. En la sala de espera del hospital, sigilosamente sacó un revólver y se tiró un tiro en la cabeza. Todos los médicos que estaban ahí presentes, enfermeras y todo el personal, rápido se movilizaron para buscar atenderle. Estaba agonizando y entonces uno de los doctores la reconoció. Dice: es la mamá de Antonia. Vamos a preparar el cuerpo para donar, hacer el trasplante de su corazón. Esto sucedió en Argentina y esto nos conmueve, ¿verdad? Del gran amor de una madre por su hija. No lo debió de haber hecho, pero es una lección del gran amor que tiene el ser humano hacia con los suyos. Este pasaje habla del gran amor del Padre por nosotros y nos debe de sorprender y debemos estar extraordinariamente regocijados por eso. Este pasaje, si lo lees, si lo pones tu mirada ahí, hace varias preguntas. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Quién contra nosotros? ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? La siguiente pregunta, ¿cuál es? Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El siguiente, ¿quién es el que condenará? El siguiente, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y todas estas son preguntas: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Y después ya en el versículo 37 son afirmaciones. ¿Quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿hay algo que pueda contra nosotros? Y entiéndase que la primera observación, diríamos, que vemos en el capítulo 8, ¿sí? El capítulo 8, recuérdate, alguien lo escuché en esta semana, es del versículo 31 al 39, es los versículos más extraordinarios del capítulo más extraordinario, de la carta más extraordinaria, del libro más extraordinario que haya sobre esta tierra, la Biblia. Y estos pasajes son muy extraordinarios. Y lo primero que empieza a decir en el versículo 1, fíjate, hay una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que hace en el versículo 1? En el versículo 1 del capítulo 8. Y es una afirmación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Condenación. Y luego en el versículo 33 vuelve a repetir respecto a la condenación. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Y en el 34, ¿alguien condenará? Así es que desde el versículo 1 y hasta el versículo 33 vuelve a tocar este asunto: la culpa del pecado. La culpa del pecado es algo que arrastra la vida de las personas. Otra anécdota: en la región de Brasil, el hijo de un ferrocarrilero jugaba con un perro de la calle, un bonito perro cachorrito, y así otros más vecinitos. Algún vecino se había acercado con este ferrocarrilero, le había dicho: oye, sería bueno que cuidaras que ese perro estuviera vacunado contra la rabia.
Pasaron los días y a las semanas resulta que el perrito se convirtió en un perro rabioso y a su hijo Claudio, de 8 años de edad, su pequeñín, le mordió el perro rabioso. Este niño agonizó. Ya agonizado, en la agonía estaban sus papá y mamá. El niño en la rabia los mordió. Y pues rápido los doctores que estaban asistiendo lo amarraron al niño en la agonía que estaba y rápido procedieron a atender a los papás. La mamá se dejó inyectar, pero el papá dice, no, yo merezco morir igual que mi hijo. Yo soy el culpable por no haber escuchado el consejo de que se vacunara ese perro. Debo morir. Y no se dejó inyectar y atender. La culpa es un suicidio. ¿Te acuerdas de Judas? Tremendo, ¿verdad? Se suicidó. ¿Es válido eso? No, él debió de haber ido al Señor Jesucristo. Y la culpa y cualquier pecado, la sangre de Cristo es poderosa. Por eso la convicción que nos da el Espíritu es la convicción de pecado. Y el Señor sabe que hay conciencia de pecado en todo aquel que le falla al Señor Jesucristo. Pero, como dice Juan, si nosotros pecamos, tenemos abogado para con Dios. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Se imagina el apóstol Pablo qué condenación habría en él? Había estado persiguiendo a los cristianos. Algunos de ellos, por órdenes suyas, les habían quitado todas las propiedades, los habían golpeado y algunos habían dado muerte. Imagínense llegando a una congregación donde hubieran estado algunos de esos familiares o mismo persona a quien golpeó Pablo. ¿Usted cree que hubiera tenido cara en la carne para presentarse frente a ellos? Él se presentaba, ¿por qué? Porque estaba seguro de esto. Seguramente ya había pedido perdón y si reconocía a alguien que no lo había hecho, le pedía perdón. Y si no lo perdonaban, ¿qué pasa? Si no te perdonan, tú ya pediste perdón y no te perdonan, ¿qué haces? Ya me voy, no, aquí no valgo yo, ya no me perdonaron. ¿Qué dice aquí? Que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Y quién acusará? ¿A quiénes? A los escogidos de Dios. ¿Hay algo que el Señor no pueda perdonar? Nada. Y si tú vas a Él, hay perdón. Fíjate lo que dice 2 Corintios 3:9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. En ese sentido, Jesús vino a eso, a tratar con la culpa del pecado. ¿Sabe usted que Satanás tiene un nombre que se llama acusador de sus hermanos? Eso está en Apocalipsis 12:10. ¿Qué? ¿Cuál es el nombre de Satanás? Sí, ya te pedí perdón. No, pero que te perdone Dios, pero yo quién sabe qué, hasta que vea de veras un cambio. Tú eres un quién sabe qué. ¿Sí ha escuchado esas expresiones? Duro se hace este asunto, ¿verdad? De la condenación y de la culpa. Pero aquí dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si la persona ya pidió perdón al Señor, ¿usted es mayor al Señor? Usted podrá ser mayor que... No, yo soy mayor que Dios. ¿Cómo? Que te perdone Dios, a ver si yo... ¿En dónde está el orgullo? ¿Hay orgullo? Claro que sí, pues si Dios me perdonó a mí, un pecador que he cometido otras cosas, ¿cómo no te voy a perdonar? El Espíritu de Dios nos anima. Otro enemigo es el sentido de ser huérfanos. ¿Alguna vez te has sentido que no tienes protección y cuidado? ¿Que no tienes quien te ame lo suficiente? Mire, el sentido de rechazo está llenando las familias. Hay mucho sentimiento de rechazo. Los hijos cada vez son menos atendidos, o por mamá o por papá, porque los dos están trabajando, ganando el dinero.
Eso para el niño es sentido de rechazo, me están rechazando. Y no se diga eso, en nuestras generaciones, aunque mamá estaba en la casa, sentíamos el rechazo también. Los hermanos, también había entre los hermanos rechazo. Y el sentido de orfandad está presente. Pero ¿qué dice el versículo 14 de Romanos 8? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar en miedo, en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, papito. Abba Padre significa papito. Ok, me rechaza mi familia, hay rechazo, no me aman, pero Dios sí me ama. En Cristo tengo un Padre que me ama, me abraza, me entiende, me comprende. Y yo espero que ya hayas experimentado eso, ¿verdad? Estás en ese desosiego, de soledad, de aislamiento. Entras en la presencia del Señor, empiezas a orar. En mi caso, voy al monte, acá de este lado, y estoy orando. No es rápido, no es inmediato, pero casi la mayoría de las veces cuando regreso del monte, experimento ese cobijo de Dios. A veces no necesito ni regresar, ya desde allá arriba estoy experimentando. Tú tienes tu forma, y yo espero que tengas claro que a Dios puedes llegar con esa ternura de hijo que busca ser abrazado por su papito. Papito, me abrazas. Me gusta ver a este pequeñín, tu hijo Mateo. ¿No te dice papito? Ay, qué padre se oye, ¿eh? Hace mucho que no me dicen papito a mí, porque mi hijo ya está grandulón. Pero es bonito, ¿no? ¿Te acuerdas que te decían papito? Papi. ¿Puedes atender mi problema, este asunto que me agobia? Papi. Sí le puedes decir al Señor así. Otro enemigo de la fe, dice, tiene que ver con los costos. Verso 35, tribulación, problemas, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Están enumerando los costos que Pablo ha pagado. ¿Es costoso seguir al Señor Jesucristo? Es costoso. Yo espero que tú digas, sí me ha costado, pastor, yo ahorita tenía que ver el partido de fútbol americano, ¿qué pasó? Pues sí, hay costos. El que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Nosotros podemos añadir, a lo mejor ustedes nunca han sido golpeados por causa de Cristo, pero yo creo que has tenido que pagar otros costos. Podemos añadir burlas, ¿se han burlado por tu fe? Podemos añadir pérdida de amistades que simplemente se alejan de ti. Falta de oportunidades en el trabajo porque ya no estás en la misma sintonía del jefe que te invitaba a ir por allí. No, ya no. O en los negocios, quizás perder asuntos de negocios. O el costo de no dedicarse a actividades recreativas que otros los domingos hacen, pero tú no lo estás haciendo. Hay costos por seguir a Cristo. Por eso el versículo 36 dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, porque hay costos, y son costos que yo diario asumo. El costo de que soy rechazado a lo mejor por mi familia, pero yo sigo adelante. El costo de que soy ofendido por alguien, yo lo amo, yo sigo, eso es un costo. Yo creo que muchos de ustedes lo han pagado los costos de seguir a Jesús. ¿Sí? Así es. ¿Estás dispuesto? ¿Y qué dice aquí el Señor? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Razones por las que somos más que vencedores. Romanos 8:32 está ahí en este grupo de palabras, de promesas, de trofeos que Cristo conquistó para nosotros. Está señalando una razón: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas?
en esta ilustración de la mamá que entrega su vida. ¿Cómo sería esa mamá de cariñosa, de gustadora en amor hacia su pequeña adolescente? ¿Cómo sería? ¿No daría todas las cosas? ¿No dio todas las cosas? Hubiera gastado toda la fortuna si tenía algo por sanar a su hija. Bueno, el padre dio todo. ¿Qué dio? A su propio hijo. Si dio a su propio hijo, lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Por más difícil que sea para nosotros comprender la emoción de Dios, la mente y las emociones de Dios, no lo podemos comprender que tanto nos ama, pero sí lo podemos ver que tanto nos ama. Tú no necesitas, para que tú uses el televisor o el celular, comprender cómo es, ¿verdad? ¿Lo usas o no? Pues yo lo he usado el Evangelio para mi vida y lo he asimilado porque lo necesitaba. El que lo necesita y el que busca, encuentra. Así es que Él hizo este sacrificio verdadero de todo lo que le era más caro, más rico. ¿Qué tengo de rico? Mi propio hijo. Por eso Dios se hizo hombre. Y entonces dice, ¿qué no nos dará? ¿Qué no te dará a ti todas las demás cosas que necesitas si ya te dio a tu hijo, ya te dio a su hijo? En su debido tiempo será proporcionado. ¿Qué necesita tu alma? No te dará todo lo que necesites. ¿Qué necesita tu alma? Paz. Puede ser dominio propio. Alguien que está en situación de pecado, de hábitos de pecado, ¿qué no te dará dominio propio? Alguien que está en angustia, si no se lo pides, si lo buscas, no te dará paz. Alguien que está en incertidumbre financiera, a lo mejor por un empleo que perdió, si se lo pides, no te dará sabiduría para salir adelante. ¿Hay algo que no te pueda dar Dios si Él está con nosotros? No solo el Señor está delante de nosotros, Él está con nosotros, por encima, por debajo, alrededor. Él es el Dios omnipotente que está fijando su mirada especialmente en sus hijos. Y estará así todo el tiempo. Desde antes de la fundación del mundo ya había puesto su mirada en ti, ahora lo está haciendo y Él sabe tu futuro eterno. Y Él está poniendo su mirada sobre ti. ¿Te acuerdas que la descripción que hace Juan cuando ve a Cristo? Dice multitud de ojos. Ay, ha de haber sido sorprendente la visión de Jesucristo con multitud de ojos. ¿Por qué decía eso? ¿Cuál es la figura? Todo lo observa, no se le escapa nada de lo que te está pasando. Él sabe todo, Él te acompaña ahí en esa circunstancia. Y ahorita viendo a Maggie, me acordé de la situación de Hidemi, cómo íbamos al hospital y esos momentos fuertes, ¿no? de estar pues teniendo que ir y pasar por todos los trámites y a veces horas de estar esperando citas. ¿Y quién estaba con nosotros? ¿Quién está siempre con nosotros? Dios siempre está con nosotros, ¿verdad? Lo podemos ver y Él termina haciendo su obra a través de lo que parece malo. En 8:33, ¿por qué somos más que vencedores? Porque Él está con nosotros. En 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Otra razón, ¿por qué voy a ser más que vencedor? Porque Él te justifica. Aquí la claridad y las puertas abiertas del paraíso para todo creyente. Yo ya estoy en Cristo Jesús justificado con no mi justicia, sino con la justicia de Dios, de Cristo. Cristo tomó mi lugar en la cruz, por eso con mucha afirmación Jesús le dice a ese ladrón que estaba muriendo, asesino, quizás pecador enorme, que le dice al otro ladrón, cállate, ¿qué no ves que él ningún mal hizo? Señor, acuérdate de mí. ¿Y qué le dijo el Señor? Las puertas del paraíso están abiertas, hoy estarás conmigo
en el paraíso. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Hay alguien más grande que pueda erigirse como juez mayor que Dios? Si Él ya perdonó, ¿por qué quiero condenar a mi hermano o por qué quiero condenar a otra persona? Si Dios ya perdonó y si Él ya se puso a cuentas con Dios, ¿yo estaré acusándolo? Si usted ha sido herido por alguien y se niega a perdonar, está tomando el lugar de Dios. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Un varón que conocí, lo estuve ministrando y ya me platicó un poco de su historia. Su papá había sido encarcelado. Alguien le sembró algo que hizo que él fuera a la cárcel. Y yo conozco, dice, yo sé quién es ese pariente que le sembró eso. Él era el que estaba en el negocio turbio, pero mi papá estuvo en la cárcel. Y en ese momento de desesperación, él para sacar a su papá de la cárcel dice, yo no creía para nada en Dios, pero esa situación me hizo estar pensando en Dios y empezar a pedirle a Dios. Pero yo sabía que mis oraciones no estaban siendo contestadas. Pastor, ¿sabe lo único que yo aprendí en el catecismo es, y perdona mis pecados, así como yo perdono a los demás? ¿Lo estoy diciendo bien o me equivoqué en algo? Sí, recita tú el Padre Nuestro ahí internamente y te vas a dar cuenta. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los, errores, deudas, pecados, ¿verdad? Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y decía, yo no, lo único que sabía eso, y sabía que tenía un odio enorme por este tipo. Dice, pero algo en mí me decía, entonces no te va a escuchar, no me vas a escuchar, Dios. Si yo no perdono, tú no me vas a escuchar. Y dice, ahí fue cuando yo encontré a Cristo. Dice, empecé a leer la Biblia y supe que yo estaba mal, que yo debía de perdonar, que no estaba en mí el papel de juez. Y le pedí ayuda a Dios. Y ciertamente mi papá salió, dice, por eso soy cristiano. Él es cristiano, porque sabía que tenía que perdonar. Pero sabía que no podía solo. ¿Quién lo tenía que ayudar? Y sabía que necesitaba el corazón mismo de Dios, porque el corazón de Dios es un corazón perdonador. Mirad bien, dice Hebreos 12:15, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura contamina a los demás. Alguien amargado que no sabe perdonar, se extiende su amargura hacia los demás. Por eso es tan importante guardarnos de las amarguras. Y la tercera, versículo 37, dice, antes que todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vencedores por su amor. ¿Qué vencemos? ¿Qué vencemos? Recuerde, esto es una guerra, estamos en guerra. No son carnales, son espirituales. Principados, potestades, seres celestiales, seres con poder más allá de esta carne, que están en lugares celestiales. Allí está la pelea. Pero por su amor nosotros seremos vencedores. Y Romanos 8:29 nos dice cuál es el propósito, qué significa ser vencedores. Romanos 8:29 nos dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿A quién nos pareceremos? A la imagen de su Hijo. Mire, mi abuelita era muy regañona cuando yo era niño, la verdad. Fui creciendo y quizás yo fui menos pingo, ¿no? Pero ya de adolescente hacia arriba, mi abuelita, su ancianidad fue muy santa. La verdad es que yo la veía y veía una paz y ya no me regañaba. Eso era lo bueno. Pero tenía una dulzura. Y ese rostro lo he visto en más cristianos. El mismo rostro. Diríamos el mismo, pero con otras arrugas, ¿no? Pero la santidad de Dios se refleja en el rostro.
Y en mi abuelita yo pude apreciar, es más que vencedora. Cuando murió mi mamá, ya les he platicado, ¿verdad? Lo último que me dice, no dejes que me intervengan nada. Si he de morir, he de estar bien. Yo estoy bien con mi Dios. En eso llegó la enfermera. Ay, qué bonita eres. Así era mi mamá. Qué bonita eres. ¿Y cómo te llamas? Y les empezaba a predicar. Ya muriendo, ¿no? Ya sálgase, ya está. Ya salí y ya después, en menos de 15 minutos nos avisaron. Ya partió. Nos fuimos muy en paz, porque sabíamos que había hecho conforme ¿a quién? A la imagen de Cristo. Y Dios está operando así en ti. Lo va a terminar haciendo. Aunque tú te veas y digas, no, pero yo me veo bien así. Dios está operando esa misma cirugía, diríamos cirugía, en tu vida. Y yo lo he visto, gracias a Dios, por eso soy pastor y quiero estar aquí. Porque me gusta ver esa cirugía, ese cambio. No hay mejor cirugía que esta, ¿eh? Bueno, tú te puedes ir a pagar, por ahí te presento a alguien que hace cirugías de rostro. Pero la mejor cirugía es la que hace el Señor. Somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque no escatimó a su propio Hijo, porque Dios nos justifica y por medio de aquel que nos amó en gran manera. Amén. Muy bien. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro. Amado Señor, tú conoces la necesidad de nuestro corazón, cada corazón, en la transformación que tú vienes a ofrecer. Porque has escogido a lo vil, a lo menospreciado, a lo que falla, a lo que está en derrota, para que tú seas glorificado y nadie diga, fue por mi esfuerzo. Señor, gracias, porque así nos escogiste, débiles, erróneos muchas veces, pero tú has depositado tu espíritu en nosotros y has derramado tu gracia y tu amor para cobijarnos, salvarnos y llevarnos a un proceso de transformación que tanto necesitamos y tanto necesita nuestra familia y las personas que nos rodean. Gracias te damos, Señor, porque tú una y otra vez nos dices que nos amas, que nos perdonas y que nos quieres levantar. Alienta, Señor, con tu palabra y con tu espíritu a aquel que lo necesita, Señor. Danos la capacidad de perdonar, Señor, que no quede rastros de amargura en nuestro corazón. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén.